Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y para hoy avanzaremos el tema correspondiente al sistema nervioso. Santiago Ramón y Cajal fue un científico español que aportó con su inteligencia, esfuerzo y método de trabajo al desarrollo de la biología y la medicina, que le sirvieron para establecer los cimientos de la neurobiología con su teoría neuronal, y según la cual la neurona es la parte fundamental del sistema nervioso. El objetivo holístico de este tema dice: estudiamos la estructura compleja y funcionamiento del sistema nervioso como unidad sistémica del ser humano a través del método mixto y de las buenas prácticas de salud integral, higiene y aprovechamiento energético para un vivir bien en comunidad. Los contenidos y ejes articuladores correspondientes a este tema son los siguientes. El sistema nervioso se divide en dos partes, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende al encéfalo, el cual a su vez se subdivide en cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. En segunda instancia tenemos la médula espinal. El sistema nervioso periférico comprende el sistema nervioso de la vida de relación, que a su vez se subdivide en nervios craneales y nervios raquídeos. El sistema nervioso de la vida vegetativa o autónomo comprende al gran simpático, que se subdivide en simpático y parasimpático. Desarrollemos los contenidos. ¿Para qué sirve el sistema nervioso? El sistema nervioso principalmente sirve para relacionarnos con el mundo exterior, también para regular y dirigir el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo humano. Ahora bien, ¿cuál es la unidad vital del sistema nervioso? Es la neurona. ¿Y qué es la neurona? La neurona es una célula nerviosa. Su citoplasma está muy ramificado y presenta dos prolongaciones, unas cortas, rugosas y en forma de arbolitos, denominadas dendritas. Otra larga con ramificaciones laterales en ángulo recto, denominada neurita o cilindro eje o axón. Aquí podemos observar a la célula nerviosa o neurona, en donde se encuentra el citoplasma con sus prolongaciones denominadas dendritas y la prolongación más larga denominada cilindro eje o axón. En el centro de la célula se encuentra su núcleo y es la célula encargada de producir la sinapsis o comunicación entre célula y célula.
a manera de corriente eléctrica. Los estímulos siempre ingresan por las dendritas y se trasladan a través del cilindro eje hacia la otra célula y así se van comunicando una con otra en todo el sistema nervioso. ¿Qué es el encéfalo? Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo, como podemos ver aquí en la imagen. Además, el encéfalo está constituido por cerebro, es esta masa, cerebelo, aquí de color amarillo, y bulbo raquídeo, aquí la unión del bulbo con la médula espinal. Además, el encéfalo está envuelto en 3 membranas que se denominan dura madre, aracnoides y pía madre. La inflamación de estas membranas produce una enfermedad denominada meningitis. Bien, ahora, ¿cómo es la estructura interna del cerebro? El cerebro presenta por fuera una sustancia gris. O sea, la sustancia gris es esta la que rodea todo el cerebro. Y en el interior se encuentra una sustancia blanca. Su superficie, como podemos observar en la imagen, no es lisa, sino que tiene arrugas denominadas circunvoluciones y unas entrantes semiprofundas denominadas cisuras. Aquí tenemos la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y en la parte de la nuca, la cisura parieto-occipital. Una hendidura central, como podemos ver en la imagen, divide al cerebro en 2 partes o hemisferios, en donde podemos distinguir los lóbulos pintados en la imagen de diferentes colores. Estas zonas o lóbulos presentan diferentes nombres de acuerdo al lugar en donde hacen contacto con los huesos del cráneo. Por ejemplo, aquí tenemos el lóbulo frontal, los lóbulos parietales de azul, los lóbulos temporales de rosado y los lóbulos occipitales o de la nuca. ¿Cuáles son las funciones del cerebro? En primer lugar, el cerebro es el control de las facultades intelectuales, como ser el razonamiento, pensamiento, memoria, atención, juicio. También es el centro del lenguaje, la lectoescritura, procesa la información sensorial, es el centro de las emociones como ser el amor, la risa, la alegría. Es el centro coordinador de todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. En síntesis, se encarga de recibir e interpretar las innumerables señales que le llegan desde el mismo organismo y también del exterior o medio ambiente. ¿Qué es el cerebelo y cuáles son sus funciones? El cerebelo es un órgano en forma de mariposa, con las alas extendidas.
y consta de 2 hemisferios cerebelosos y un cuerpo vermiforme. Y el cuerpo vermiforme es al medio en forma de gusano. Además, por la forma que tiene el cerebelo, también se le denomina árbol de la vida. En su interior podemos observar que está rodeado de sustancia gris, semejante a lo que sucede en el cerebro. Sus funciones son las de integrar las vías motoras y sensitivas, es decir, principalmente interviene en el equilibrio y las posturas corporales. Regula los movimientos automáticos y voluntarios. ¿Qué es la médula espinal? Es un cordón nervioso blanco y cilíndrico que se encuentra encerrado dentro de la columna vertebral. Empieza en el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. Tiene un conducto central llamado epéndimo, como se ve aquí en la figura, y 2 surcos. Un surco anterior y un surco posterior. Está rodeado de las 3 meninges. A diferencia del cerebro, la dura madre se encuentra por fuera. La aracnoides es una capa intermedia y la pía madre es la membrana más interna. A diferencia del cerebro, la sustancia blanca se encuentra por fuera y la sustancia gris se encuentra en el interior. Ambas sustancias o materias dan origen a los cordones raquídeos, o denominados también nervios raquídeos. En la imagen podemos observar un nervio raquídeo. ¿Cuáles son las funciones del bulbo raquídeo y la médula espinal? El bulbo raquídeo y la médula espinal realizan las mismas funciones, es decir, conductora mediante las vías sensitivas y motoras que van al cerebro, exceptuando cuando se produce el acto reflejo, que consiste en un proceso de información rápida que no tiene que esperar a ser transmitida por instancias superiores para generar una respuesta o reacción. A esto se denomina reflejo. Y con un ejemplo más claro tenemos ahí en la imagen que cuando ponemos una mano en el fuego en forma accidental, esta es retirada de forma inmediata, no planificada y sin que intervenga para nada la información al cerebro. Es decir, de forma inmediata, solamente como respuesta desde la médula espinal viene la orden para retirar la mano del fuego. Podemos observar aquí un impulso nervioso que se realiza en la médula espinal. Como ya dijimos, la médula espinal presenta 2 tipos de sustancia, la sustancia blanca y la sustancia gris. En la sustancia gris, aquí se observa más claramente, tenemos las neuronas sensitivas y las neuronas motoras, que son las que originan los nervios o cordones nerviosos. Estos nervios se pueden dirigir los sensitivos hacia los sentidos o los motores hacia los músculos. Por eso se denomina neurona motora, porque se dirige
hacia los centros motores que son músculos esqueléticos del cuerpo humano. ¿Qué son los nervios? Los nervios son cordones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican por todos los órganos del cuerpo y ponen en comunicación los órganos centrales con todas las partes de nuestro organismo. Unos salen del encéfalo, como podemos ver ahí en la imagen, y se llaman nervios craneales. Son 12 pares. Todos reciben el nombre de los órganos a los que se dirigen. Por ejemplo, ahí tenemos el nervio olfatorio que inerva la pituitaria dentro del sentido del olfato. El nervio óptico que se dirige hacia el ojo. Los nervios de los movimientos del ojo. El nervio del vestíbulo coclear o auditivo. El nervio glosofaringeo, que principalmente se dirige hacia la boca, el nervio hipogloso para la lengua, el nervio vago, como podemos ver aquí, hacia los pulmones. La circulación y digestión también recibe el nombre de neumogástrico. Tenemos el nervio accesorio, van hacia el cuello, el nervio facial hacia la cara. Finalmente tenemos el trigémino, que se divide en 3 ramas y que dan sensibilidad al ojo, al maxilar superior, al inferior, etc. Además de los nervios craneales, tenemos los nervios raquídeos, que son 31 pares. Y estos salen de la médula espinal para inervar a todo el cuerpo. Y entre ellos tenemos 8 pares de cervicales, 12 pares de dorsales o intercostales, 5 pares lumbares, 5 pares de sacros y un par coxígeo. Reciben el nombre debido a los huesos de la columna vertebral o vértebras. Así también tenemos los nervios del sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa, que regula las funciones de la nutrición y está formado por 2 cordones nerviosos situados a ambos lados de la médula espinal. El sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa comprende al sistema simpático y al parasimpático. El sistema simpático está compuesto de 2 cadenas de 23 ganglios situados a lo largo y a los 2 lados de la columna vertebral. Presiden la respiración, la circulación, las secreciones y en general todas las funciones de la vida de nutrición. En tanto que el sistema parasimpático, para significa lado. En este caso, al lado del simpático, comprende fibras pertenecientes a ciertos nervios craneales. Ambos tienen funciones antagónicas. Por ejemplo, el sistema parasimpático contrae la pupila del ojo, en tanto que el simpático la dilata. El parasimpático estimula la salivación, en tanto el simpático inhibe la secreción salival. El parasimpático reduce el latido cardíaco
y el simpático lo acelera. El parasimpático contrae la vejiga y el simpático la relaja. Y así sucesivamente, como podemos observar en la imagen. Practiquemos los hábitos de higiene del sistema nervioso. Debemos incluir dentro de la dieta la vitamina B o complejo B. Asimismo, debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. No debemos consumir drogas alucinógenas. Debemos realizar constantemente ejercicio físico y mental y descansar por lo menos 8 horas. Habitar en un ambiente tranquilo, libre de estrés y ordenado. Reír y ser feliz en la vida y tratar de evitar emociones violentas. Algunas de las enfermedades del sistema nervioso son el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa del cerebro y deteriora las capacidades de gobernar las emociones, pensamientos, lenguaje y memoria. Tenemos la encefalitis, que es una inflamación del cerebro y produce dolores de cabeza, somnolencia, náuseas y fiebre. La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y si es grave produce daño cerebral. Asimismo, tenemos la enfermedad de Parkinson, que provoca la destrucción de neuronas de la corteza cerebral, causando pérdida de memoria, entre otros efectos. Tenemos la epilepsia, que puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o de una lesión cerebral adquirida. Provoca ataques con convulsiones y pérdida de conocimiento. Otra enfermedad es la parálisis cerebral, que es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio, la postura, y además afecta al lenguaje. La neurosis es la falta de coordinación entre los pensamientos, sentimientos y acciones. Finalmente, el accidente cerebrovascular, que recibe el nombre de embolia, sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene, causando que las células cerebrales empiecen a morir a falta de nutrientes y de oxígeno. Esto puede causar un daño severo e inclusive la muerte. En este sector tenemos la practiciencia, en donde podemos realizar la disección del cerebro de ternera para estudiar su estructura anatómica, sus circunvoluciones, fisuras, etc. Asimismo, podemos producir el reflejo rotuliano, dando un golpe con el borde de la mano debajo de la rótula. ¿Y qué tal si te diviertes creando tu crucigrama y sopa de letras, como el ejemplo que ves en esta imagen? Dentro de tus productos o resultados, puedes realizar una campaña de prevención sobre el consumo de drogas y sus consecuencias sobre el sistema nervioso. Esto puede
realizarlo mediante periódicos murales. ¿Y qué tal si elaboras modelos didácticos en goma eva y con foquitos LEDs referidos al sistema nervioso, como puedes ver en las imágenes? Dentro de tus productos o resultados también puedes realizar una feria de los alimentos saludables, y dentro de los alimentos que puedes utilizar y que van directamente a la alimentación de tu cerebro están los diferentes pescados. En esta ocasión te presento algunas comidas en base al atún. Veamos. En esta ocasión elaboraremos unas ricas croquetas de atún. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes: aceite, sal, papa aplastada, cebollas picaditas, harina, huevos, el atún, zanahoria cocida y rallada. Una vez que ya tenemos mezclados todos los ingredientes, zanahoria, cebolla, papa, atún, empezamos a formar las bolitas y luego las sumergimos en esta mezcla de harina, huevo, bicarbonato y un poco de sal para freírlas. Y las croquetas las vas friendo de esta manera. Y estos son los ingredientes para realizar los pastelitos o rellenos de atún. Necesitaremos papa aplastada, cebolla, tomate, ajo para el jigote, huevo batido, harina y sal para el rebozado y lomitos de atún. Y de esta manera vamos rellenando la papa aplastada. Y como podemos apreciar, ya tenemos listos los rellenos de atún. Buen provecho.